Hola, bienvenidos al Café Picante número 394. Para contrarrestar las infamias y las mentiras de la oposición y de la prensa, me he dedicado en el editorial a hacer un acopio de los logros de Petro en casi 2 años de gobierno. Ahí les voy a contar todo. De otro lado, tenemos en nuestra parodia la unión de Vicky Dávila e Ingrid Betancourt con la Cabal, con Gómez y con Turbayito para lanzar la candidatura de Vicky y la vicecandidatura de Ingrid. Eso está, pero buenísimo. Una exclusiva de fútbol de Copa América. Petro le mete un severo golazo a Milei de la Argentina. Por el otro lado, tenemos a la procuradora Cabello en una parodia y los 6 meses que le quedan para hacer maldades. Vamos pues a las notas. Café Picante. Sobre los logros y alcances de las acciones del gobierno del presidente Petro en todos los frentes y a 2 años de estar casi pues en el poder, en el entendido que más valen los datos que las especulaciones de una prensa basura negacionista y de una oposición mentirosa y calumniadora. La información sin manipulaciones contrarresta sin duda las tendencias falaces que solo ven en Petro equivocación, cuando en buena parte se está produciendo todo lo contrario. Para empezar, un sostenido avance social y económico y una transformación social que hace parte pues del cambio, o sea, de la consolidación de la democracia como proceso básicamente y fundamentalmente revolucionario, sin tiros y con amor. Empecemos con datos. Baja de la inflación en 4 puntos, baja del precio del dólar en 10%, baja del desempleo en 2 puntos, baja del déficit fiscal en 3 puntos, incremento del 34% en llegada de turistas al país, baja en la deforestación en un 70%, crecimiento sostenido de la inversión extranjera, 300% de aumento del subsidio para mayores de 80 años, reducción de muertes violentas en el país del 5,2%, reducción del secuestro en el país en 60%, entregadas 100.000 hectáreas a campesinos sin expropiación alguna, titulación, además de 1 millón de hectáreas para los campesinos. Se cambia, y esto es fundamental, la matriz energética y las energías limpias llegan al 8%. De manera exponencial se ha llevado el Internet a regiones apartadas y se han construido centenares de kilómetros de las llamadas placas de huella en las veredas para poder sacar la producción agrícola. Como nunca se había logrado, y esto es definitivo, han aumentado en un 34% las incautaciones de droga, lo que les duele. Avanza la reactivación y reconstrucción de la red ferroviaria con más de 2.000 kilómetros activados, por donde circulan decenas de miles de toneladas de mercancías y nuevamente empieza a haber viajeros. Los proyectos de nuevas vías de tren modernas comienzan o avanzan. Petro se ha convertido en un referente mundial en la lucha contra el calentamiento global. Tan es así que se consiguió tener la sede en Cali de la llamada COP16, que ya viene. Aunque dentro de complejidades, pues avanzan los procesos de paz con un cese al fuego bilateral con el ELN y conversaciones con esta guerrilla y la mayoría de las disidencias de las FARC, a pesar de los horrores del EMC. Hay bases de diálogos para el sometimiento de las bandas criminales, carteles y neoparamilitares. Hay un aumento sustancial de cupos y matrículas gratuitas en la universidad pública. Aprobación de la reforma pensional y avance casi definido de la reforma laboral. Carrera militar gratis para los jóvenes. Adecuación definitiva y transitabilidad garantizada en grandes rutas nacionales, antes afectadas por la corrupción de Duque, como en el caso de la llamada Ruta del Sol, que hoy está afortunadamente rehabilitada. El país se encuentra muy lejos del mentiroso vaticinio oposicionista de que íbamos para un abismo económico. Por el contrario, hay solidez y hay hasta confianza. La prioridad hacia el medio ambiente es un proyecto de vida de largo alcance para Colombia.
Y a pesar del saboteo a la reforma a la salud que ustedes conocen, pues hay avances y un nuevo ordenamiento con la intervención de las EPS por parte del Estado. Hay respeto a los derechos ciudadanos, eliminación de la acción violenta y asesina contra la protesta popular e eliminación de los bombardeos indiscriminados. Hay garantías a la oposición y a la prensa, declarada enemiga pues del cambio, se les respeta. Enormes avances en la equidad de género en materia laboral y de representación política y en materia burocrática. Y para terminar, tal vez el logro más importante, el haber truncado una política hegemónica de 200 años o más de atraso, con sus nefastas implicaciones en subdesarrollo e injusticias, y haber abierto un tiempo para el progreso económico y social dentro de un nuevo orden ético, ligado a la vida, la naturaleza y, evidentemente, la dignidad del pueblo colombiano. Dentro de las normas, la legalidad y la democracia. El gobierno avanza en una revolución paulatina, sin violencia y con tolerancia. En los vientos que soplan, seguramente habrá tormentas, pero no poco sentimos la brisita suave de la social bacanería y los aires amables de la esperanza. Café picante. Como ustedes lo han visto, aunque yo soy una experta en disfrazar la verdad, lo de mi candidatura presidencial ya no se puede ocultar, más cuando he decidido que mis editoriales en Semala sean la base de mi campaña electoral y la sustancia de mi programa político de una sola estrategia, el odio. Los convoco a ustedes, que son mis aliados naturales en la extrema derecha, para decirles que, como parece que no podremos tumbar a Petro, pues toca reemplazarlo. Enrique Gómez, tú que eres dueño de la más extrema doctrina laureanista, ¿cómo la ves? Pues yo había pensado que nuestra candidata fuera doña Segunda, por aquello de su gran clientela y que tiene claro que toda campaña es según Marrano y sería la mejor para manejar ese chicharrón. Pero viéndolo bien, yo sí te apoyo, Vicky, porque con todo respeto por María Fernanda, veo que eres la llamada a dirigir nuestro frente fascista hacia la religiosa salvación nacional. Además, tus Gilinski me prometieron contratos y préstamos para lo de mis empresas. Gracias, Enrique, eres todo un caballero de industria. Ustedes deben valorar lo más importante, que plata es plata, y para mi campaña se pueden beneficiar de los grupos financieros que manejo, como Sura, Nutella y el Clan Génico. Inviertan en mí y saquen dividendos. María Fernanda, sé que tú y yo seguramente vamos a competir por la candidatura del extremo uribismo, pero te convoco a que nos hagamos pasito. Siempre te he visto como la gran colombiana, pero esta vez me toca a mí. Espero que no te vayas a poner áspera y me toque morderte e inyectarte mi veneno. Vicky, yo te respeto, porque vos has sido la cabeza de la hidra en la destrucción de Petro. Me aventabas en cicuta, sin duda, pero no te voy a dejar este espacio de candidata que me pertenece, que me he labrado, oís, desde mis cañaduzales. Y no me refiero a María Jimena, mi reemplazante, sino a todo lo que hemos hecho con José Félix para tener todo, pues, ganado. Pactemos que salga la que salga, nos apoyaremos en esto de convertir a Colombia, a lo Bukele, en una enorme mazmorra. Eso es lo que hace falta. Nuestra enemiga es la María José Pizarro, que Petro quiere manejar como Uribe, lo hizo con el pendejo ese del Duque. ¿Cómo te agradezco que no me hayas insultado? Tienes que amarrar definitivamente a la Jubinao y la Catherine Miranda, que de puro arribistas ya están prácticamente de nuestro lado. Pero te digo una cosa, yo soy mucho más mala que tú, y como la crueldad es lo que nos va a llevar al poder, en eso tú sí no me ganas. Oye, Turballito, tú que representas la estirpe de las patadas que yo venero, me vas a apoyar, ¿cierto? Eso está por verse, porque yo, como mi abuelito Julio César, tengo grandes aspiraciones. Quiero competir en el liderazgo de ser el más violento y mierda. Y si se trata de que la próxima deba ser una presidenta de las nuestras, pues yo no tengo inconveniente en vestirme de chapolera. Pero la verdad, si no soy yo, pues estaba pensando en otra, la decana de perversidad, Ingrid Betancourt. Ni JP ni Polo Polo juntos la superan en vileza. Y eso es lo que necesitamos. Pues coincidimos, mi querida gónada. A ella la tengo para que sea mi vicepresidente. La dupla Vicky-Ingrid suena elegante, como Miami-París. Café picante. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con que la institucionalidad de las democracias, y sobre todo las que son más sólidas, no se resquebraje a partir de la politización de la justicia y la judicialización de la política.
Café picante. Richard Ríos corta el pase de Messi. Recupera el balón y avanza por la zona central. Toca en corto para James. El 10 colombiano saca a Acuña. Le gana la espalda de Paul y cambia la punta izquierda, donde recibe Lucho Díaz. Se mete por la banda, gambetea a Otamendi y devuelve para James, quien se inventa un centro al área chica impecable. La pelota va cayendo. Viene de atrás como una tromba. Petro, fuerte al ángulo. La pelota pica. El arquero Milei se estira como un sapo y ¡gol de Colombia! ¡Gol de Petro! Café picante. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene de Petro, sino de mí. Porque fueron muchos los llamados, pero yo el escogido. El que esté libre de pecado, que tire la primera línea. Tengo sed, tengo filo, porque ya todo está consumido y empieza Cristo a padecer. Santos es el Señor Dios del universo. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Dejad que los niños vengan a mí y no a Pastrana, porque de ellos es el reino de los cielos. Dad al César Gaviria lo que es del César y a Petro lo que es de Petro. Hermanos congresistas, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, y oras por los que te ultrajan y te persiguen. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. De cierto te digo, hoy estarás conmigo con tetas en el paraíso. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el 2026. Café picante. Oídme, yo sí estoy de acuerdo con lo de la constituyente, pero no la de Petro. Lo que tenemos que hacer es elegir una asamblea destruyente mayoritariamente de derechas. ¡Joder! Para borrar de un solo plumazo todo lo de la carta terrorista del 91. Hay que aprovechar para acabar este mandato guerrillero y no solo devolvernos a la Constitución de 1986, sino regresar a la Colombia de la época cuando los nobles españoles mandábamos con rejo y mosquete. ¿Cuál Colombia? Más bien República de Colonia Española. Una vez les paremos los pies y tumbemos a los socialistas de allá y pongamos al fascismo en el poder con Vox. Es que la cabeza de la destrucción constitucional debe ser María Fernanda Cabal. Hay que borrar el artículo de la porquería del 91 que dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Son justamente las comunidades las que deben servir a sus jefes, mandos, líderes naturales y entregar su fuerza de trabajo y mantenerse al margen de las decisiones. Un orden justo, caterva de bestias, si la esencia del orden es la injusticia, la diferencia, la supremacía blanca sobre los excesos de melanina. Vivan Santander, Núñez y Carlos Castaño, carajo, que dice que el Estado reconoce y protege a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¡Ja! Entonces, ¿los puñeteros indios son la cultura? El Congreso en pleno sesionando en Maloca a tomar por culo, mamertos. Café picante. Me escribe Salvatore Mancuso, el recién liberado ex jefe paramilitar. Dice: doctora, no le puedo negar que estoy feliz porque después de todos mis crímenes, la JEP y la justicia ordinaria hayan permitido mi libertad. Pero tengo tremendo pánico porque tienen listos a los sicarios para mantenerme, para que no cuente la verdad del paramilitarismo. ¿Qué me recomienda? Ay, Mancuso, mire, tiene que luchar decididamente, racional y emocionalmente contra el miedo que le quieren meter, porque, o sea, usted tiene una enorme responsabilidad, o sea, porque quizás es la única persona que históricamente nos puede develar las verdades de lo que usted con sus empresarios, ganaderos, militares y políticos hicieron contra Colombia. Ay,
En sus manos está que la justicia restaurativa para la compensación del daño a las víctimas salga adelante. ¿Usted se imagina eso? Salga adelante. Dice, doctora, el miedo me está llevando a que me desarrolle como una cobardía de contar las cosas. No sé de dónde coger fuerzas para hablar, para recorrer todos esos caminos por donde anduve matando. Me siento enfermo con todo lo que ronda por mi cabeza. Quiero liberarme de todo eso, pero como que no sale, doctora. Ayuda. Claro, pues... O sea, claro que usted estuvo completamente loco, pero sepa que lo quieren enloquecer ahora es de miedo los que fueron antes sus socios. Necesita un acompañamiento psicológico, una terapia paralela a sus acciones de paz. O sea, que lo van a liberar de los fantasmas y hará que se perdone, muy importante en estos tiempos. O sea, mire, su alivio va a venir cuando toda esa información que usted tiene, usted la cuente y se haga pública y el país le agradezca haber ayudado a la justicia y la verdadera, porque usted tiene las pruebas o sabe dónde encontrarlas. No se detenga, mire, por usted y por el país. Doctora, es que las cosas que yo sé, de las que fui autor o testigo, son demasiado fuertes e implican a los grandes de la derecha, empezando por el propio. Esa vaina es súper peligrosa. Usted sabe que los helicópteros se caen, la gente desaparece, los testigos se compran o se mueren. Mi temor es grande, doctora. Ayúdeme a tener la fuerza para cantar mi trágico vallenato. Mire, Mancuso, autosánese, autolibérese, denos el remedio de la verdad de quienes fueron esos autores ideológicos de todo este horror. Parte de su terapia debe ser volver a los escenarios de sus crímenes, reparar a las víctimas, señalar a los desplazadores, a los que le robaron las tierras, a los campesinos, a los que se apropiaron de los baldíos de la nación. Desentierre los restos de toda esa gente inocente, que los deudos descansen, que el país sane la paranoia colectiva y la psicosis de guerra. Y dice él, para finalizar, me va a tocar sacar fuerzas y contar y señalar, revelar mi lucha contra el miedo. No es fácil, doctora, porque si digo la verdad voy a señalar a militares, empresarios, muchos políticos, buenos muchachos y gente de bien. Mire, tremenda responsabilidad, dice él con angustia. Sí, Mancuso, lo único que usted no puede hacer en este momento es negar, esconder. Muestre los cementerios, destape los hornos, que la verdad será para usted de verdad, y acuérdese de mí, la verdadera y única terapia. Mancuso. Café picante. Hola, pingos reguarichos. Con la enfermedad de mi héroe Rodolfazo, andaba buscando un nuevo líder y guía espiritual, hijuepuerca, que lo encontré, mano. Se trata del gran líder de esa vaina que a mí me falta, que se llama Disque Dignidad. Un partiducho de unos exmarxistas y maoístas. Me le pongo en bandeja y de papaya a don Papasalada, Jorge Enrique Robledo, que está allá en el altar de mi berriondo santoral, de puros malpas. Ese cucho es un toche, aunque debilucho, sobre todo en lo de la ética, sí tiene huevas pesadas que necesitamos, mano. Y lo mejor es que el pingo es más trásfuga que yo. Venía del estalinismo, que es una vaina rusa, y sin escalas se fue pasando como yo a la derecha. Un sabio albergajo, mano. Un mango de la rotación, un propio de la traición, y todo por puro odio a ese Petro, que es el motor de la velocidad de nuestra maquinaria, mano. Se le fue encima al nuevo ministro de Educación, el Daniel Rojas, que dice que por ignorante y falto de conocimiento. En eso sí no estoy de acuerdo, mano. Porque la educación no sirve es pa' un culo. Distinto a lo del billete de los privados, eso sí. Y al Rojas lo atacan dizque por tratar a la gente dizque de gonorreas. Cuando esa es la palabra más bonita de nuestra cultura. En todo caso, mano, Robledo es un propio, un ejemplo, un maestro en el difícil arte de ponerse la cachucha al revés, sí. Y lo critican por envidioso, dizque porque quería el puesto de Petro.
Cabrones, si la envidia es mucho lo bueno en la política, mano. Café picante. ¿No se imaginan lo apurada que ando para aprovechar al máximo los 6 meses que me quedan de procuradora? Voy a 1000 para ver si alcanzo a investigar, juzgar y condenar al mayor número de funcionarios del gobierno marxista, porque yo me autonombré juez y parte magistrada y sentenciadora del petrismo. Eso por un lado, y por el otro, amarrar la mayor cantidad de puestos y nombramientos y todo tipo de contratos para mi gente, porque ustedes saben que a mi clientela hay que tenerla en conserva para que rinda hacia el futuro, así como los contratos bien enlatados para mi sucesor, que debe ser de los nuestros. Atacar y biznear, tal es mi consigna. Voy a terminar de redondear los contratos a familiares y fichas de mis políticos y clanes. Tengo listos centenares de palancazos más y toda suerte de denuncias contra ministros para destituirlos. Y estoy buscando videos eróticos para atrapar a Petro y tumbarlo. Ojalá me alcance el tiempo y para cuando me toque irme en enero, los char ya me tienen listo el puesto de analista de mercados en Olímpica Estéreo. ¡Se metió! Café picante. Nuestra era está atravesada por la guerra en Ucrania, la ocupación en Palestina y el genocidio en Gaza. Así que quiero hablar de sus complejidades y diferencias a partir de una historia y un trino en X. Resulta que el pasado 8 de julio, un misil estadounidense, eso está confirmado, impactó en un hospital infantil en Kiev. Aunque la responsabilidad está siendo investigada, algunos medios han culpado de inmediato a Rusia y han ocultado, por ejemplo, que se encontró metralla de la defensa aérea ucraniana en el lugar. No sería la primera vez que esto ocurre. El periodista Daniel Samper, indignado, preguntó al presidente si romperá relaciones diplomáticas con Rusia, tal y como lo hizo con Israel. Si bien lo que pasa en Ucrania, Palestina y Gaza es devastador, no es comparable en sus orígenes, contextos históricos y niveles de sufrimiento. En Ucrania el conflicto es una guerra territorial y geopolítica, donde múltiples actores internacionales tienen intereses y responsabilidades, además del apoyo bélico y financiero de todas las potencias del mundo, mientras que la situación en Palestina es una ocupación que ha durado más de 7 décadas. Desde 1948 el pueblo palestino ha enfrentado desalojos, todo tipo de violencias, un bloqueo que ha convertido a Gaza en una prisión a cielo abierto. La ONU y diversas organizaciones de derechos humanos han documentado extensivamente los abusos cometidos y mantenidos en el tiempo por Israel, incluyendo asentamientos ilegales y uso desproporcionado de la fuerza. El caso palestino-israelí es de colonización y despojo, que ahora incluye un genocidio mantenido durante más de 9 meses. Esta diferencia fundamental, que obvia de forma torpe o conveniente el señor Samper y tantos otros por ahí, es aprovechada para tener algo que decir y de paso cuestionar al actual gobierno y para estigmatizar con el cuento de nuestra indignación selectiva. No, señor Samper, las víctimas en Ucrania nos duelen igual y condenamos las acciones de Putin. Indignación selectiva la suya y la de la gente como usted, que seguramente y en silencio siguen hablando de la superioridad moral y cultural sionista, mientras callan la muerte de cientos de niños y niñas al día bajo los escombros de sus casas o sus escuelas. Si el periodista Samper, que hace parte de un medio que se reconoce a sí mismo como independiente, sale con esas, ¿qué se puede esperar de los periodistas que trabajan en medios alineados con el poder? ¿Lo de Samper será falta de capacidad para el análisis? ¿O es pura inconsciencia política? Café picante. Aquí Kiko Rueda con el informe del tráfico. Parceros, no necesitamos agentes que controlen el tráfico porque tenemos al INPEA, la Procuraduría y otras vueltas más. Pille, teníamos un bloqueo desde el 4 de marzo a la orden de libertad de Mancuso. Sí, en el INPE con el dragoneante Ferney Ortiz. Le mamamos gallo hasta el miércoles pasado, ya no aguantamos más esa vuelta porque estábamos mirando cómo callar al tal Mancuso. Es que se volvió un sapo en el zapato y nos puedes dañar el caminado en el 2026. Pirobo ese, viene delatando un poco de vueltas. Ante el periodista Pedro Carvajalino, develó el plan de asesinato contra Hugo Chávez, coordinando autodefensas con oficiales venecos y empresarios. Oficiales como Valero Santa, Rafael Frías, Yael Contreras y empresarios como Machado, Alonso, Rafael Marín. Y va a entregar las fosas comunes en Venezuela. Garbimba, los sapos mueren espichados, huevón. Uy, perros, hay que ponerle un pare a esos conciertos guisos como el tal concierto de la Esperanza,
que es que para atajar la matanza en Palestina, que gonorrea, hombre. Con esa platica, en cambio, hubiéramos podido dar subsidios al voto amarrado o si hubiera invertido en la vaca de las vías del Golfo, porque aquí el único concierto que respaldamos es donde esté Juanes, Carlos Vives, Poncho Zuleta y que viva la tierra paramilitar, no joda, para que se muerdan un codo petroñeros. Oíme, huevón, tenemos cerrada la calle al proyecto de ley que prohíbe el fracking. Pusimos a varios congresistas pelmazos de la Cámara a bloquear esa vía. Ahí está Ricardo Ramiro Huelvas, que no agendó la discusión. Mauricio Cuellar del Partido Conservador, Óscar Villamizar del Centro Democrático. Sí, el hijo de los condenados en el carrusel de las notarías. Antonio Barguil, Milena Ramírez, de Cambio Radical. Sí, la nuera de Franklin Lozano Pimienta, el condenado por el pacto de Chibolo y otros parceros paracos. Una chimbita, hombre, mis amores, recen porque la Virgencita de los Sicarios, pues afloje al Consejo de Medallo para que me dé vía libre para vender las acciones en Tigo Uni, porque prometí sí en campañas no venderlas, pero pues ahora borré los trinos y ya ferié la infraestructura a Tower NetSAS, una empresa de papel, la mera bachada, para embolsillarnos ese dinerito, porque le quitamos también la investidura al lingüisuelto de Upegui, que era el estorbo. Ahora, yo le digo claro, plata es plata y plomo es lo que hay. Café picante. ¿Cómo son las coincidencias? Increíble que yo, que siempre he andado en la luna, ahora con esto de ser alcalde de Bogotá me toque ocuparme y administrar este satélite urbano, igualmente lleno de cráteres y de circos. La verdad, la capital parece una olla tiznada llena de cavidades, toda una depresión. Esto es un solo hoyo, una sola trinchera, como en la guerra. Pero me toca avanzar en lo del negocio, que me dejaron Peñalosa y Claudia. Y eso de que las obras nunca se acaban, pues es la parte fundamental de la cosa. Dilatar el cemento, porque aumentan los costos y seguimos en obra negra haciendo de creer a la gente que algún día vamos a terminar. Y para mí es un deber hacer lo que me dejaron. Por ahí salieron con que hay corrupción en la obra del metro, pero eso solo son efectos colaterales de toda contratación. Cada vez hay menos vías habilitadas para controlar la contaminación, es eso. Pero lo mejor de todo han sido los hallazgos arqueológicos. Sacamos un poco de momias del antiguo Frente Nacional y las vamos a poner en Transmilenio para espantar a los ladrones. Café picante. ¿Qué más, parce? Imagínese que me fui a llevar un domicilio, pero me fue imposible llegar. Pues resulta que esta ciudad está más llena de cráteres, que ya parece que vivimos en la luna. ¿Cómo lo vive nuestro galanazo? Que solo parece para darnos malas noticias. Por ahí apareció diciendo que es que le va a subir al pasaje de Transmilenio. Según él, que porque el gobierno no le ha girado el presupuesto del 2024. Que estamos esperando es el presupuesto del 2024. También contemplaba que el gobierno nacional nos iba a entregar 825.000 millones de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria. Ojalá que con todo este caos y colapsos en la vía tenga una pronta solución, porque como van las cosas, me va a tocar mirar otras alternativas de empleo. Claro, ya sé, en el Festival del Hueco con Don Gediondo, actuando de payaso para hacerle honor a los huecos de Bogotá. ¡El hueco! ¡El hueco! ¿Cómo ves el estado de las vías en Bogotá? Muy mal. Eso está terrible porque ya no hay ni por dónde transportarse uno porque la mano de huecos, de inconvenientes que hay por todo lado son muy malas. Realmente no sé qué están haciendo la plata de los impuestos que se pagan. Bueno, yo opino que algunas vías en Bogotá son óptimas, más unas que otras. Dependiendo del sector y de qué tan transcurrida sea la vía, hay unas que están en mejor estado que otras, pero igualmente se pueden encontrar varias con deterioros notables. ¡Ja! Y como no puedo entregar todos mis domicilios, me dedicaré a hacer un tutorial de cómo pasar todos estos obstáculos en Bogotá. Así que empecemos. Bienvenidos al tutorial de cómo andar en bicicleta en Bogotá. Lo primero que necesitaremos es una cuerda y un cojín. Y ya les cuento por qué.
para cuidar nuestra trasera de las calles destapadas de Bogotá. Guantes y rodilleras, porque no sabes en qué construcción abandonada te puedes caer. Y por último, un impermeable, y no precisamente por la lluvia, sino por las semejantes piscinas que se arman en los huecos y te puedes lavar. ¡Nos vemos, parceros! Síguenos en YouTube para más tutoriales de cómo andar en Bogotá. Café Picante. Bueno, hasta acá el Café Picante número 394. Tenemos, como ustedes lo pueden ver, nuestras ofertas de libros. Tenemos un libro nuevo que yo creo que es fascinante con respecto a la historia de Colombia. De Vera Grave, negociadora con el ELN del gobierno colombiano, una larga historia de Carlos Pizarro, una historia a muchas voces de quien fuera el comandante del M-19 y su compañero de luchas en la insurgencia, vale 150.000 pesos. De mi amigo fallecido Armando Carrillo, toda su poesía, Pesimismo con desparpajo, vale 100.000 pesos. De Joe Broderick, él se lo están pidiendo cantidades, Camilo y el ELN, los escritos del cura guerrillero. De Marco Roda, novela y libro de fotografía absolutamente precioso, vale 150.000 pesos. También tenemos Banzai de Roberto Rubiano, la novela sobre la corrupción, pero ya no la tengo acá, pero me llega mañana. De mi hermano Agustín Morales Ribeira, El regreso de Artemisa, una novela épica de erotismo y esoterismo y historia. Me gusta, fascinante, no soy yo quien lo debe decir, pero bueno, ahí se las dejo, 100.000 pesos. De mi amiguísimo Manuel Guillermo Rodríguez, José Raimundo Rusi, En el laberinto de la justicia, una revolución de Buenaventura Durruti en España no se repite. Sandino, el general libertario de Nicaragua, y Vargas Vila, el autor, El intempestivo, los 4 por 100.000 pesos. Del desaparecido Heriberto Fiorillo de Barranquilla y del señor Raúl Gómez Jatin, el gran poeta del Sinú, Arde Raúl, vale 100.000 pesos. De mis amigos también, Juan Manuel Roca e Iván Darío Álvarez, el diccionario anarquista de emergencia para los ácratas y los libertarios, 100 barras. Va a ganar Trump. Este libro de Joe Biden, un periodista norteamericano, Las Crónicas de la América Profunda, nos cuenta quién es el electorado en ese centro extraño de los Estados Unidos que puede reelegir a Trump. Vale 100.000 pesos. De Paco Gómez Nadal, La guerra no es un relámpago, la tragedia de Bojayá. 100.000. La época de la revolución en Zaragoza, en un pueblo de Antioquia en 1814, de Norberto Molina, vale 70.000 pesos. Rastros de mis pasos, ciudad y transporte, de Gonzalo Medina. La movilidad, cipote problema de Bogotá, que ahí sí es que se está resolviendo, pero estamos en un cráter. 70.000 pesos. Lo pusieron en libertad. Julian Assange, CryptoPunks, 70.000 pesos. El mundo, siempre bienvenido, el libertador Simón Bolívar, 70.000 pesos. Y el mundo del Beatle John Lennon, el mundo según el Beatle, 70.000 pesos. Y un nuevo título de Julio César Carrión, Herramientas para pensar, una arqueología del saber. Librote, 100.000 pesos. Ahí están las ofertas, necesitamos su apoyo. Seguimos como siempre un poco en la olla, pues ahí tratando de sobrevivir. Pero gracias a ustedes vamos para adelante, no como el elefante, sino como un jaguar. Hasta pronto. Better